Listo, ya estamos grabando. Y voy a compartir ahora la pantalla, permítanme. Ahí está. Bien, supongo que todos ven ya las láminas, ¿verdad? Bien, Sí, Sí, profesor. perfecto. Entonces, habíamos demostrado en la clase pasada la cerradura de los lenguajes regulares bajo la unión. Permítanme un momento. Perdón. Ahora sí, desde que hemos visto es la cerradura de los lenguajes regulares bajo la unión. Y lo que les había dicho es que hoy vamos a ver las otras operaciones, pero que para algunas de ellas la construcción que para la unión es suficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver que, nada más para repasar lo que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo había tomado dos autómatas y lo que hice fue construir un nuevo autómata que tomaba como estados el producto cartesiano de los estados de los autómatas originales, tomaba como estado inicial el par que contenía los estados iniciales de los autómatas originales, y para estados finales lo que hacía era tomar cualquier par de estados tales que una de sus coordenadas fuera final. Eso es lo que teníamos. Y la transición lo que hacía era pues transitar coordenada por coordenada, ¿no? La función de transición así funcionaba. Ajá. Y les había dicho que pues algo estaba, una cadena estaba en el lenguaje aceptado por este autómata, si estaba en el lenguaje aceptado para el autómata 1 o para el autómata 2. Bien, entonces eso hicimos la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa con la cerradura bajo intersección y el complemento? Empiezo con la cerradura bajo intersección. Vean que en realidad aquí en intersección podríamos trabajar con la construcción anterior, salvo una pequeña modificación. Lo que haríamos es que los estados finales ahora serían el producto cartesiano de los estados finales de ambos autómatas. Es decir, voy a exigir que para que una cadena sea aceptada, en ambas coordenadas llegue un estado final, lo cual pues suena sensato porque significa que estoy aceptando en los dos idiomas, y eso en los dos idiomas, en los lenguajes, y eso significa que pues estoy en la intersección de ambos, ¿no? Entonces, esa es muy sencilla, es la única modificación que tengo que hacer. Ahora, para el complemento, lo que voy a hacer es que parto de un autómata, así arbitrario, en apariencia, ahorita voy a ponerse en la mitad al respecto. Este autómata pues tiene los ingredientes de siempre, conjunto de estados, alfabeto de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Mi único requisito va a ser que la función de transición tiene que ser completa. Y para eso, en caso necesario, lo que voy a hacer es introducir este estado especial. ¿Se acuerdan que lo que había hecho al principio de la clase anterior es ver cómo podemos completar un autómata con un estado adicional al que iban todos los demás estados en los casos en los que la tabla de transiciones originales no me diera una opción? Es decir, si la tabla no me decía en estado 1 qué hacer si leía el carácter B, lo que hacía era agregar una transición a este estado especial marcada por la letra B. Y después lo que hacía es que en cuanto llegara a ese estado especial, pues me quedaba ahí, no importa qué letra del alfabeto leyera. Entonces estoy suponiendo que este autómata ya es completo en ese sentido, ya todas las transiciones están especificadas. ¿Por qué razón? Vean, para construir el complemento, perdón, aquí se movió esto. Aquí está. Para construir el complemento, lo que voy a hacer es decir que tomo el mismo conjunto de estados, el mismo alfabeto de entrada, la misma función de transición, mismo estado inicial, pero lo que cambia es el conjunto de estados finales. Lo que hago es invertir los estados. Todos los que no eran finales ahora son finales y viceversa. Entonces el conjunto de estados finales es Q menos F. Ajá. Y de esa manera, pues es muy claro que el lenguaje aceptado por este autómata es el complemento del lenguaje aceptado por el autómata original. Porque piensen que el autómata original, ya esta operación que hice de agregarle este estado especial, el autómata original siempre me decía qué hacer. Y si me llevaba a un estado que no fuera final, el nuevo autómata me lleva a un estado final. Y viceversa, si antes me da un estado final, el nuevo autómata me llega a un estado que no es final.
Ajá. De esa forma ya tengo un autómata que acepta el complemento del lenguaje. Entonces es una construcción muy sencilla, suponiendo, por supuesto, que este autómata tiene una tabla de una función de transición completa. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la cerradura bajo concatenación y la estrella de Kleene? Estas son operaciones que no son operaciones de teoría de conjuntos, sino de lenguajes, ¿no? Entonces, voy a dar definiciones que me van a permitir saber cuándo aceptar la concatenación de dos lenguajes, ¿no? Piensen que lo que tengo aquí es un autómata que acepta el primer lenguaje. Este autómata lo estoy llamando A. Y pues su conjunto de estados, su función de transición, todo está marcado con sub A. Vean que estoy asumiendo que en cambio sigma es la misma de los autómatas. Ajá. El autómata B pues es igual al otro, salvo que su conjunto de estados, su función de transición, etcétera, tienen su indicación de sub B. Ajá. Lo único que coinciden es en el alfabeto de entrada. Suponiendo que no fuera así, suponiendo que están trabajando con lenguajes con alfabetos de entrada diferentes, lo que hacen es tomar la unión de ambos alfabetos y se acabó. No hay ningún problema. Bien, entonces ya tenemos aquí estos dos autómatas y lo que quiero es definir un nuevo autómata que voy a llamarle C, que pues va a tener el mismo alfabeto de entrada, pero una función de transición distinta, un conjunto de estados distintos, etcétera, construido de tal manera que me va a aceptar la concatenación de los lenguajes. Vean, su conjunto de estados es la unión de los estados de ambos autómatas. Su estado inicial es el estado inicial del primer autómata. Bien, ahora, ahorita voy a aclarar algo sobre este autómata. Bueno, a lo mejor debería aclararlo. Si se fijan bien, desde ahora, si se fijan bien, la función de transición delta, acá es determinista, pero acá no es determinista. Van a ver adelante por qué. Bien, creo que alguien levantó la mano. Tengo un poco de problemas para regresar a, em, ¿cómo se llama esto? A la pantalla de Zoom. Entonces, por esas razones que si alguien me hace una pregunta por chat, me cuesta mucho trabajo contestarla. Les dije que la implementación de Zoom en Linux no es muy buena. Se atora a veces, entonces no me deja regresar a la pantalla original. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, les pediría que por favor me interrumpieran verbalmente. Sería mejor. ¿No hay preguntas? ¿No? Bien. Bueno, entonces continúo. Les decía que esta función es una función no determinista porque voy a utilizar el siguiente truco. Lo que voy a hacer gráficamente es unir a los dos autómatas y tal vez sería bueno que lo presentara de esa manera. Así que déjenme poner el block aquí en pantalla. Bien. Ya está viendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, imagínense que aquí tienen el primer autómata A. Va a ser una autómata muy simple porque pues se trata simplemente de ilustrar este punto. Aquí está que es el estado inicial, lo voy a marcar así con esta flecha, y vía A paso al estado 1, y aquí me quedo en B, pero si recibo, bueno, ahí está, tengo todo. Ahora supónganse que el segundo autómata es así. Él también estado inicial, y vía una B, me voy a este estado que voy a llamar, pensemos en, por ejemplo, la letra griega Z, y de aquí paso vía a un nuevo estado, vamos a llamarle a este phi, y me quedo aquí si leo una B. Ajá. Bien, ¿cómo podría construir un autómata que me aceptara la concatenación de estos lenguajes? Lo que voy a hacer es poner una transición, bueno, aquí vamos a poner un estado final, por supuesto, y tendríamos que este es el estado final. Lo que voy a hacer es poner una transición epsilon de aquí a acá. Ajá. Y eso significa que cuando lea una cadena y la acepte, significa que ya tengo, que voy a aceptar cadenas de ese estilo. Alfa, beta, tales que
alfa está en el lenguaje aceptado por el primer autómata y beta está en el lenguaje aceptado por el segundo autómata. Entonces, lo que yo hago aquí con este autómata que estoy construyendo es que voy a aceptar en cualquier cadena, como si estuviera en el primer autómata, un segmento inicial de la cadena que recibo. Es decir, digo, aquí ya me detengo porque acepté en el primer autómata y en ese momento, para analizar el resto de los caracteres de la cadena, salto al segundo autómata, vino a transición epsilon. Y ahí entonces continúo analizando el resto de la cadena y veo si acepto en caso de que aceptar en el segundo autómata original. El punto es que esto es no determinista porque en qué momento decido cuándo saltar al segundo autómata. Vean que, por ejemplo, si aquí estoy leyendo Bs, puedo decidir que leo una B y me quedo en 1, o puedo decir que no leo nada, me paso al segundo autómata y en ese autómata leo la B. Entonces, va a haber ejecuciones que me permitan aceptar cadenas y ejecuciones que tal vez no me lo permitan, porque aquí sería conveniente, por ejemplo, que yo leyera 3 Bs para antes de pasar a la otra y decidir si el resto es parte del segundo lenguaje, o no leer ninguna B antes de pasar y pasar a la otra. En fin, esto es una cuestión que puede depender de qué decisión tome. Pero el punto es que hay una serie de decisiones que me van a llevar a aceptación siempre y cuando una cadena esté construida de esta manera. Un segmento inicial alfa que está en el lenguaje A, en el lenguaje aceptado por A, y un segmento final beta que está en el lenguaje aceptado por B. Ajá. Esa es la idea. Por eso es que este tiene que ser no determinista. Todas las demás opciones pues son únicas, pero la decisión de pasar de un lado a otro es vía epsilon. Bien, entonces, ya que está así, vean cómo pues este nuevo autómata que construí, obviamente acepta la concatenación de los lenguajes originales y probablemente me lleven unas operaciones por esta cuestión de que es no determinista, pero va a aceptarlas, de acuerdo con la definición que vimos. Entonces, ahí está, no hay más que decir. Ahora, Profesor, perdón, sí, adelante. entonces esa transición al epsilon se hace de un estado final al estado inicial de alguno de los dos autómatas. Exactamente. O sea, podría haber otra que fuera de phi a SA. No, 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 porque lo que estás haciendo es aceptar la concatenación de dos lenguajes. Pero qué bueno que preguntas, porque para la estrella de Kleene es exactamente lo que voy a hacer. A ver, déjame ver si aquí lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, lo explico acá abajo. Para la estrella de Kleene lo que hago es que me pregunto, lo que tengo es la concatenación del lenguaje consigo mismo un número arbitrario de veces, ¿se acuerdan? Primero el lenguaje epsilon, que tengo que añadirlo, después el lenguaje original, después el lenguaje original concatenado consigo mismo, después el lenguaje que resultó de esto concatenado con el lenguaje original, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, mi panorama sea distinto. Supónganse que tendría un autómata así de este estilo, S, vía A paso al estado 1, vía B paso al estado 2, y aquí en el estado 2 me quedo con A o con B. Si yo quiero ahora, pues, hacer la estrella de Kleene de este lenguaje, vean cómo lo que tengo que hacer aquí es, por supuesto, pasar a un estado inicial de este autómata, ¿no? Y entonces tomo una cadena y lo que hago es lo siguiente, la leo y si me lleva a 2 y ya terminé con todos los caracteres, puedo aceptar. Si me faltan todavía caracteres que leer, lo que puedo hacer es saltarme al inicio y ahí seguir leyendo, ¿no? Hasta que pues hago este proceso suficientes veces y agoto todos los caracteres en la cadena. Va a haber ejecuciones que puede ser que me lleven a aceptación y otras que me lleven a rechazo, dependiendo del lenguaje particular, pero el punto es con que haya una serie de decisiones de hacer la transición de epsilon en un momento y esa serie de decisiones me lleven a consumir todos los caracteres y tener un estado final, con eso es suficiente para aceptar. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, profesor. Gracias. Entonces ahí está. Tenemos que
De esta manera podemos, Bueno, tengo otra duda. aquí adelante, dime. La estrella de Kleene es lo mismo que el conjunto de todas las cadenas del alfabeto. No, no, no. Aquí es la estrella de Kleene de un lenguaje. Ya, si quieres me regreso un poco. A ver, aquí lenguajes regulares. Déjame ver, tengo... No, es en operaciones entre lenguajes. Aquí está. Acá teníamos en operaciones entre lenguajes. Ya me la salté, permítame. Aquí, la estrella de Kleene. La estrella de Kleene se define así. O sea, tú lo que tienes con sigma estrella son el conjunto de cadenas formadas por un alfabeto. Y utilizo el mismo símbolo porque es un poco lo que hacemos mucho en computación. Es un símbolo que está sobrecargado. Es decir, captura varias operaciones que tienen algún significado analógico. La estrella de Kleene se define así. Lo que haces es que tomas un lenguaje, llamémoslo A, y su estrella de Kleene va a ser la unión de todas las capas que vamos a construir de la siguiente manera. La capa inicial contiene a epsilon nada más, y la capa n más 1 contiene al lenguaje a a la n concatenado con a. Es decir, tomas a lo concatenas consigo mismo y eso te da N2. Tomas a N2 perdona, el lenguaje A2. Concatenas A2 con A y obtienes A3, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hicimos con la operación anterior, pero con un lenguaje consigo mismo. Y haces un número arbitrario de veces hasta que pues construyes todas las capas y la unión de esas es la estrella de Kleene. Entonces se parece al conjunto de cadenas, pero aquí es el conjunto de cadenas que puedes segmentar como cadenas que pertenecen al lenguaje original. Es decir, tú tienes una cadena, vamos a pensar aquí en esta, A, B, A, B, B, A, B, por ejemplo esta. Y te das cuenta que esta cadena yo la podría ver así. Esta es una parte alfa, ajá, y hasta acá, y esta es una parte beta. Y esta alfa seguido de beta está en lo siguiente. Para interpretarla así, te das cuenta que yo tendría que hacer esto. Proceso A, proceso B. O sea, primero leo esta primera A, después esta primera B. Aquí estoy en estado 1, después leo esta, y aquí estoy en estado 2, en este punto. Y aquí en 2 me quedo hasta que consumo esto. Y entonces aceptaría en el autómata, esta cadena alfa está en el autómata original. Ahora lo que tengo que ver es si la cadena B, la cadena beta también está en el autómata original. Lo que hago es que ya que terminé con esta, sigo procesando a partir del estado inicial S, vía esta transición epsilon. Aquí hago donde hago la transición epsilon. Profe, nada, es una cosa, creo que, no sé si pone su cursor, pero creo que no se ve el cursor. O sea, si dibuja sí se ve, pero... Ah, bien, no, no se ve, es cierto, pero es muy, muy pequeñito, no sé si alcanza a ver un punto pequeño ahí. Ah, ya, creo que sí, 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 sí. es un poco difícil, por eso ponía puntitos, porque no hay otra forma de hacerlo. Pero si quieres, vamos a ponerlos así, a ver si funciona. Estoy en S, ajá, ahora sí se ve, ¿no? Sí. Después aquí paso a 1, después aquí paso a 2, después aquí me quedo en 2, me quedo en 2, finalmente hago una transición epsilon y aquí empiezo otra vez en 1, ajá, y de 1 paso perdón, en S, no en 1. Me paso a S, en S paso a 1 y aquí paso a 2 y entonces ya acepté, porque 2 es un estado de aceptación. Eso es lo que hice con este autómata. Lo que hago es segmentar la cadena y ver que esto está en la estrella de Kleene del lenguaje aceptado, vamos a llamar este autómata C, está en la estrella de Kleene del lenguaje aceptado por C. Ahí está, la estrella de Kleene. Es así como la estoy construyendo. Por supuesto que yo podría haber decidido hacer la transición en otro punto y no habría aceptado.
se dan cuenta que si yo hubiera, a ver, déjame ponerlo en rojo. Si hubiera hecho la transición aquí, la transición epsilon, en este punto, y pues esa es una, no, esa no. Déjeme ver, eh, la siguiente B, ahí está, eso sí tiene sentido. Si yo hubiera hecho la transición aquí después de leer esta B, en ese punto, está en rojo, lo que habría ocurrido es que empiezo en el estado original, en el estado inicial S, aquí. Aquí habría empezado con S. Déjenme escribirla. Ahí está, S. Y se dan cuenta que en S no sé qué hacer cuando leo una B. Y entonces esa versión me habría llevado a rechazar, por supuesto, porque como no sé qué hacer, pues rechazo. Entonces, este es un automata no determinista. Hay que tener suerte y elegir la transición epsilon adecuada, ¿no? Ese es el problema del no determinismo, por supuesto. Si uno corre con suerte, nos lleva a la mejor ejecución inmediato, ¿no? Si uno no corre con suerte, pues hay que hacer otros intentos hasta que pues demos con el premio, ¿no? Bien. ¿Sí se entendió cómo lo construí? Y Sí, sí, cómo sí, voy. de acuerdo. Ya me quedó clara la diferencia entre el sigma estrella y lo de la estrella de Klein. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces estábamos con que aquí en autómatas finitos estábamos viendo las propiedades de cerradura, ya vimos unión, intersección, complemento, concatenación y estrella de Klein. Entonces, pues terminamos este tema y yo creo que terminamos bastante bien en términos de la hora. Déjenme ver. Perfecto, son 10:28. Pues vamos a bastante buen ritmo. No sé cómo van en las ayudantías. Creo que Vladimir está conectado. Eh, ¿Cómo van, Vladimir? ¿Han podido hacer los ejercicios de esta parte del curso? A lo mejor Vladimir tiene problemas con su micrófono y yo tengo problemas con el chat. Esta es una receta perfecta para no comunicarnos, por supuesto, ¿no? Eh, pero, a ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo están, cómo van con las ayudantías? ¿Qué han cubierto hasta el momento? Pues empezamos a ver ejemplos de construcción de autómatas y de autómatas finitos, deterministas con tablas de transiciones y también no deterministas. Bien. Me parece que van bien. Entonces, yo voy un poco adelantado. Eso es normal porque les dije que presentando las cosas con láminas, a veces los temas se cubren muy rápido. Porque vean, ya estoy en la lámina 43 de 57. Eso significa que podría ser que termine el miércoles. Porque tengo ahorita tengo media hora de clase todavía. Entonces podrá terminar el miércoles o el viernes. Ajá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seguir por ahora, pero el miércoles hacemos una pausa y nuevamente me dicen qué preferirían. Si doy tiempo para que las ayudantías cobran más material o continúo. Ok. Ah, profe, Bueno, bueno, yo nada más tengo otra duda. adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre delta y delta estrella? Acuérdate que delta lo que hace es leer, es una función definida para estados y caracteres, lee símbolos nada más. Delta estrella lo que hace es extender esta definición para poder leer cadenas completas. Ajá. Una es la original, digamos, la que está marcada en el autómata de acuerdo como lo vemos en el dibujo. La otra lo que hace es decirme, bueno, ¿y qué pasa si yo te digo, consume una cadena completa, no nada más un carácter? ¿Cómo puedo saber a dónde llego a partir del estado inicial consumiendo eso? Ay, pues delta estrella está definida para decirme exactamente eso. Entonces esa es la diferencia que hay entre las dos. Delta estrella no es arbitraria, se construye a partir de delta. Si quieren, a ver, ya que lo mencionaste, esto está, la construcción de delta estrella aparece en la lámina 25. Ahí la puse en pantalla. Entonces, para que vean cómo se construye a partir de la otra, vimos dos definiciones y aquí están las dos definiciones. Las dos son equivalentes. Delta mayúscula y delta estrella mayúscula son los equivalentes para autómatas no deterministas.
Y en la página 30, la lámina 30, están las definiciones de estas. Delta es muy simple, delta mayúscula es muy simple, es como delta en cierta forma, también consume caracteres uno por uno, y lo que hace es, la diferencia es que me puede dar más de una opción de a dónde transitar. Delta estrella, entonces se define a partir de esta idea, y tiene que usar como entrada conjuntos de estados no estados, porque parte de donde me dejó la transición anterior y puede haberme dejado en más de un estado posible. Entonces, échenle un ojo a esas dos láminas, 25 y 30, y si sigue habiendo dudas sobre este punto, me preguntan en otra clase. ¿Les parece bien? Ok, sí. Perfecto. ¿Y Bueno, podría dar un ejemplo del que acabamos de ver de intersección? ¿Cómo quedan los estados finales? de intersección, a ver. Pues, a ver, déjame ver en el autómata que ya había visto. Un momento, por favor. Aquí está, este de acá arriba. Esta es la concatenación, por supuesto. A ver, voy a hacer un nuevo ejemplo entonces, permítanme. Bien. Supónganse ustedes que tienen un autómata así, ¿no? S, A, por medio de una A vamos al estado 1, A, y aquí por medio de una B vamos al estado 2, A, ese es un estado final, y aquí nos quedamos con A o con B. Y el otro autómata, SB, lo que hace es que vía una B, va a este estado, vamos a llamarle 1B, vía otra B, va a este estado, vamos a llamarle 2B, que es final, y aquí se queda si lee una A. La intersección lo que haría es, pues, toma pares de estados y va simulando las transiciones. Por ejemplo, la cadena A, B, B, A. Esta cadena lo que haríamos es decir, mira, aquí estás en el estado que corresponde, y aquí voy a escribir 2, al estado S sub A. Un momento, por favor, voy a bajarme un poquito para que pueda seguir escribiendo. Y S sub B. Este es un par ordenado. Y lo que haríamos es que en el primer autómata con una A, vean cómo paso al estado 1A, y en el segundo autómata, pues no sé qué hacer, porque vamos a ponerlo aquí para que no sea tan trivial el ejemplo. A, B. Pasaría al estado 1B, porque si no ahí habría rechazado, ¿se dan cuenta? Porque no sabía qué hacer. Con este agregado, pues ya sé qué hacer. Aquí estoy entonces en estos dos, en este par, en el segundo carácter. Y ahí me tengo que preguntar a dónde ir después. Resulta que en el primer autómata me diría, pues vete a 2A, y en el primer autómata, en el segundo autómata me diría, pues vete a 2B. En el primer autómata, ya con una B y estando en 2A, lo que hago es quedarme ahí. En el segundo autómata con una B, lo que, a ver, déjenme ver, si ahí está B, estoy en el segundo autómata, pues no puedo hacer nada, y entonces rechazo. Y por lo tanto, como no sé qué hacer, esta cadena es rechazada. La cadena, hasta este punto, ABB, me habría llevado a aceptar, ¿se dan cuenta? Porque me habría dejado en autómata, en estados de aceptación en ambos casos. Entonces, lo que hago es simplemente, pues, pues decidir cómo, dependiendo de qué coordenada estoy viendo, hacia dónde transito con el mismo carácter. Si esta fuera la intersección no me habría llevado a esta situación. La intersección, vamos a ponerlo en naranja. Bueno, mi letra es bastante fea. La intersección. Bueno, para que vean que
Cuando uno hace un doctorado no nos lo dan por tener bonita letra. Y yo soy una prueba viviente, por supuesto. Pero bueno, ahí dice intersección. Ajá. La intersección nos habría llevado a aceptar, perdón, la intersección, la unión. La intersección no, la intersección nos habría llevado a aceptar. Ajá. Y la flecha, ahora sí, la flecha el tache corresponde a la intersección. Lo abrevio ahí, nada más. Ese nos habría llevado a rechazar. Ven, entonces es la misma construcción para unión e intersección. La diferencia es que al final nos preguntamos a dónde llegamos con estas transiciones parciales y la respuesta es si en la unión, si llegaste en las coordenadas a un estado final, acepta. Pero en la intersección es si en alguna coordenada no llegaste a un estado final o te atoraste, rechaza. Esa es la diferencia que tenemos en con estos autómatas. Sí, entonces, ¿quedó clara la diferencia? Ok, de acuerdo, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pues entonces, permítanme continuar. Habíamos llegado a la cerradura y voy a empezar entonces el último tema de esta parte del curso. Definiciones alternativas de lenguajes regulares. Para eso voy a comparar de una manera. Voy a presentarle nada más las láminas. Permítanme un momento. Ahí está. Listo. Están viendo las láminas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. ¿Se acuerdan que en la introducción del curso lo que dije es que los lenguajes regulares se definían como las gramáticas lineales, ¿no? A partir de las gramáticas lineales, que era un tipo de gramática muy particular, el tipo 3 en la jerarquía de Chomsky. Bien, y después cambié de tema, ¿no? En apariencia, hablé de los autómatas finitos. En realidad, ese cambio de tema es por cuestiones de tradición histórica, de que suelen presentarse los lenguajes regulares con autómatas, también porque es muy fácil, más fácil entenderlos con autómatas, pero eso no significa que no podamos regresar a la definición original. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a regresar, voy a presentar tres definiciones distintas de lenguajes regulares y voy a demostrar que estas definiciones son equivalentes a la definición original. Bien, las definiciones que voy a presentar son las expresiones regulares, que es una forma de definirlos bastante compacta. Los patrones, que es una forma también compacta y además muy práctica, ustedes la utilizan seguramente todos los días en sus buscadores como Google, compañía, y las gramáticas lineales, que es la que había presentado en la introducción. Voy a demostrar que por medio de estos mecanismos podemos definir lenguajes regulares y las definiciones nos dan exactamente la misma clase de lenguajes. Bien. Hoy voy a presentar solo expresiones regulares y probablemente patrones y las gramáticas las dejaría para la próxima ocasión. Las expresiones regulares las vamos a definir de manera inductiva, es decir, voy a decirles cuáles son las expresiones regulares básicas y después voy a darles tres operaciones para construir nuevas expresiones regulares. Entonces, vean, lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí vamos a cambiar el énfasis del del mecanismo que estamos definiendo. ¿Se acuerdan que en autómatas el énfasis es en reconocimiento, en aceptación? Yo les doy una cadena y ustedes me dicen si la cadena es aceptada o reconocida por el autómata. Y en gramática se acuerdan que el énfasis será el contrario. Les doy una serie de reglas y les digo si una cadena es generada por esas reglas. Las expresiones regulares son similares en este sentido. Lo que van a hacer es generarme cadenas que van a ser parte de un lenguaje. Entonces voy a decir lo siguiente, voy a definir una expresión regular, todavía no digo cómo son, pero piensen que ya están, imagínense que están definidas, y voy a decir que esta expresión regular me genera un lenguaje. Y eso lo pongo como L de la expresión regular.
Y ahora sí voy a definir cuáles son las expresiones regulares. Vean, la primera parte, la primera cláusula de definición me dice, mira, tómate un alfabeto sigma, tómate un carácter en ese alfabeto, y entonces ese carácter en negritas, lo que estoy poniendo aquí en negritas, es una expresión regular. Así todo, cualquier carácter del alfabeto va a ser una expresión regular. Y el lenguaje generado por esta expresión regular, esta es la parte importante, va a ser la cadena, va a ser el conjunto formado por una sola cadena, que es ese carácter. Entonces, la expresión regular A en negritas me genera el lenguaje formado por la A, la expresión regular B en negritas me genera el lenguaje formado por la cadena B nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera cláusula sobre expresiones regulares. La segunda me dice, mira, tómate el símbolo vacío y el símbolo de cadena vacía en negritas también nuevamente, y estas son expresiones regulares. Y los lenguajes que generan son, el primero, pues el conjunto vacío, y la segunda expresión regular lo que hace es generarme el lenguaje que tiene como única cadena épsilon. Vean cómo estos dos son distintos. Este no tiene ninguna cadena y este tiene una cadena que es vacía. Estas dos, entonces, estas expresiones me generan estos lenguajes. Y ahora, supónganse ustedes que ya en algún momento construyeron expresiones regulares alfa y beta. ¿Cómo? Pues aplicando pues algunas de las definiciones previas o algunas de las que vamos a ver a continuación. Ustedes ya definieron alfa y beta. El punto es que a partir de las siguientes expresiones regulares puede generar nuevos lenguajes. Vean, el primer tipo de expresión regular va a ser alfa más beta. El segundo va a ser alfa punto beta. Y el tercero es alfa a la estrella de Klein. La estrella de Klein aplicada a alfa. Bien, entonces aquí construí nuevas expresiones y lo que defino de este lado es los lenguajes generados por estas nuevas expresiones. El lenguaje generado por la expresión alfa más beta es la unión del lenguaje generado por alfa con el lenguaje generado por beta. Vean, aquí lo tengo. Bien. Ahora, el lenguaje generado por la expresión alfa.beta es la concatenación del lenguaje generado por alfa y el lenguaje generado por beta. Y finalmente, el lenguaje generado por alfa estrella de Kleene, o alfa estrella, es la estrella de Kleene del lenguaje generado por alfa. Eso es lo que estoy haciendo con expresiones regulares. ¿Queda clara esta idea? A lo mejor sería bueno que viera un par de ejemplos, ¿cómo ven? Sí, mejor, sí, sí, sí. Entonces, a ver, déjenme compartir toda la pantalla. Bien, ya están viendo las láminas del lado izquierdo y el bloc del lado derecho, ¿no? Sí, pero sí. Perfecto. Agrego entonces una página y ahora vean esto. Vamos a suponer que ustedes tienen la siguiente expresión regular. Aquí no puedo usar negritas. Bueno, ¿saben qué puedo usar? Puedo usar colores, por supuesto. Esto podríamos verlo así. Entonces, en azul, mi alfabeto contendría los símbolos alfa y beta. Y lo que voy a hacer es que en rojo voy a presentar las expresiones regulares. Entonces, vamos a ponerle aquí expresiones regulares en rojo. Perfecto. En rojo. Ahí está. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos la expresión regular A y el lenguaje generado por la expresión regular A, pues sería el siguiente. Aquí me cambio a azul porque ya no estoy hablando de expresiones regulares, sino del lenguaje. De esto sería esto. Ahí está. Listo.
Bien, ahora tomo la expresión regular A, B. Y esto, pues, es el lenguaje. Vean cómo esta expresión regular está formada, A punto B, perdón. Está formada por la concatenación de A y la concatenación de B. Entonces, quedamos que el lenguaje generado por A es A y el lenguaje generado por B es la siguiente cadena. B. Entonces, aquí lo que tendríamos es que, de acuerdo con mi definición, el lenguaje generado por esta expresión sería la concatenación del lenguaje generado por A y el lenguaje generado por B. Y esto pues es el conjunto siguiente. Vean, concateno de todas las cadenas de A con las de B. Aquí pues hay una sola cadena en cada lenguaje, entonces no tengo mucho de dónde escoger. Pero el punto es que tendría AB. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quisiera definir, y déjame cambiar de color nuevamente, el lenguaje generado por A más B, esto de acuerdo con mi definición es el lenguaje generado por A unión con el lenguaje generado por B, y esto pues sabemos que es lo siguiente. Ahorita lleno los huecos, porque esos van en azul. Bueno, en realidad todo debería ir en azul, salvo las expresiones regulares, pero por comodidad lo estoy haciendo así. A, B, y entonces aquí tendría A, B. Bien, ella construye eso. Ahora, supónganse que yo quiero construir algo un poco más complejo. Y lo que quiero construir es el lenguaje que resulta de la expresión siguiente. A punto B, perdón, esto es B, no beta. Ahora sí. B, déjenme ver qué hora es, estamos bien de tiempo. Ajá, estrella de Klein. Y entonces, pues esto resulta que es la estrella de Klein del lenguaje A punto B. Y esto, pues, ya sabemos cómo es, ¿no? Va a ser así. Voy a dejarlo abierto, por supuesto, porque va a haber muchas cosas aquí. Conjunto infinito, pero vamos a indicar algunos de sus integrantes. Acuérdense, el lenguaje generado por A.B era el lenguaje con A y B. Y entonces aquí voy a tener a epsilon, porque la estrella de Klein lo incluye. Voy a tener a B, voy a tener a B, a B, y pues etcétera, ¿no? Cuántas veces tengo que concatenar esta cadena consigo misma. Entonces, ahí está, es como funcionan las expresiones regulares. Me generan lenguajes, me dicen, mira, ¿qué cosas puedes incluir en el lenguaje? Pues cosas que puedas construir utilizando estas definiciones. ¿Estas ilustraciones fueron suficientes? Sí, profesor. Perfecto. Bien, Profesor, yo tengo una pregunta rápida. adelante, adelante. Por ejemplo, en el producto, o sea, literalmente se cuenta esa nueva cadena A-B, ¿no? Ujú. Pero en la suma ya sea que se toma como la A o la B, o se toman como dos cadenas separadas en el lenguaje, o solo se toma A o se puede tomar B. Son dos cadenas separadas en el lenguaje. La primera cadena es A, la segunda cadena es B. Mira, eso obsérvalo si construyamos la estrella de Klein de ese otro lenguaje. La estrella de Klein perdón, es que se está moviendo mi pantalla. Ahora sí. La estrella de Klein de A más B sería lo siguiente. Vean, lo que tenemos en el lenguaje, en este de A más B, es este que tengo aquí. Voy a poner una flechita. Y entonces tendríamos que esta es la concatenación del lenguaje generado por A más B.
un número arbitrario de veces. Les traeré Klein de esto. Y esto pues me daría lo siguiente. Ve. Tenemos aquí que tomas, y aquí voy a cambiar a azul, tomas a epsilon, tomas después a pues el lenguaje original, A, B, y después todas las cadenas que puedas construir concatenando las cadenas de esto, A, B, A, B, perdón, tiene que ser el mismo. No, aquí puede ser el orden que sea, por supuesto. Aquí está BA, B, y podrás agregar otras cosas. Después, esa es la primera fase, por supuesto. En la segunda fase puedes agregar A, B, A, B, 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 etcétera, ¿no? Concatenas, cadenas del lenguaje original. Pero entonces, la unión lo que te dice es, pues las cadenas del primer lenguaje junto con las cadenas del segundo lenguaje están incluidas en el nuevo lenguaje. Y les trae Kleini, con este caso lo que haría es tomar cadenas del lenguaje que construye con esa unión y las concatenaría unas con otras. Este es un poquito más interesante, por supuesto, ¿no? que lo otro, pero bueno, tú puedes tener una alternancia de punto y de más, cuantas veces quieras. Vi que, por cierto, te referiste al punto como producto, lo cual es bastante acertado, porque algebraicamente hablando, el punto en la concatenación tiene paralelismos con el más. En términos algebraicos son el mismo operador, salvo que la concatenación no es conmutativo. Tienes estructuras algebraicas en las que el producto no es conmutativo, pero distribuye. Aquí, si alguien se toma la molestia de hacerlo, va a notar que el punto es distributivo sobre la suma. No lo borro aquí porque no me interesa tanto la álgebra de lenguajes regulares, pero en el pasado se dedicaba mucho tiempo a eso. Es interesante y sí, tienen más o menos la misma relación que la operación de producto y demás en los números naturales, por ejemplo. Bien, ¿queda contestada tu pregunta? Sí, muchas gracias, profesor. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas por el momento, si no... Sí, así, profesor. A ver, adelante. ¿Y esto tiene alguna relación con las expresiones regulares en los lenguajes de programación? O sea, como de casa de Sí, por patrones y así. supuesto. Sí, qué bueno que lo mencionas. Claro. Las expresiones regulares en lenguajes de programación se basan en esto, pero es directo. Tú construyes en un lenguaje de programación, por ejemplo, construyes identificadores, números de punto flotante, etcétera, todo eso utilizando expresiones regulares. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ah, va, de acuerdo. Bien. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿O ustedes mismos los que ya preguntaron, quieren preguntar otra cosa? No, todo bien. No, todo bien. Perfecto. Pues muchas gracias a todos entonces. Y si quieren, termino la clase de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profesor. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Luego. Hasta luego.